Buenas tardes, mi nombre es Grecia Ramos de la Maestría en Educación de ETEC Milenio y el día de hoy vamos a ver los logros educativos de México de 1822 a 1821. Comenzamos en 1822 con la fundación de la Compañía Lancasteriana, que se lleva a cabo mediante el gobierno de Agustín de Iturbide, que duró de 1822 a 1823. Los impulsores de este logro fueron Joseph Lancaster, un educador inglés, y Andrew Bell, un sacerdote anglicano, que destacaron por la aplicación del método de enseñanza mutua. Tras la independencia, el gobierno no tenía recursos para construir escuelas, pagar el sueldo de los maestros, los materiales y obviamente no había escuelas para formarlos. Es por eso que el método de enseñanza mutua pues viene a resarcir un poco el problema, dado que a través de un solo mentor se podía facilitar el conocimiento a otros grupos de estudiantes a través de monitores, es decir, alumnos avanzados que replicaban la enseñanza a otros grupos. La mayoría de las escuelas se encontraban en las ciudades y los niños del campo tenían poco acceso a la educación. Esto marca también un antecedente en el conflicto por la secularización, porque en ese entonces esta sociedad benéfica pues era religiosa y estaba bajo el régimen en la educación. ¿Qué antecedente marca esto? Bueno, pues actualmente tenemos escuelas normalistas que capacitan a los docentes, existen planes de estudio que se adaptan a las nuevas necesidades de enseñanza, hay educación rural y una escuela laica mexicana, legal y normativa. ¿Qué pudo haber hecho Iturbide para resarcir estos conflictos? Bueno, haber consolidado su gobierno en la hacienda pública, quizá hubieran propiciado mayor apoyo a las escuelas lancasterianas y éstas se hubieran expandido a las comunidades rurales. El siguiente logro es la Dirección General de Instrucción Pública de 1833. Esta se dio bajo la vicepresidencia interina de Valentín Gómez Farías, que suplía en ese entonces Antonio López de Santa Anna. Durante 1833 a 1834, Gómez Faría y el doctor José María Luis Mora trataban de establecer la reforma de que la educación fuera obligatoria, gratuita y secular. Si bien esta dirección no se llevó a cabo por la influencia conservadora, la oposición de la Iglesia, la falta de recursos económicos y el regreso de Santa Ana a la presidencia, marcó un antecedente muy importante para lo que hoy en día es la educación. Haber hecho alianzas militares y aplicado de manera gradual los decretos sobre la Iglesia sin actuar de manera abrupta hubiera sido una medida más legal de obtener recursos sin atacar directamente a la Iglesia. Creo que Gómez Farías no pensó bien cómo manejar las cosas. Por ejemplo, redujo el ejército, siendo que Santa Anna era militar. Entonces esto pues amenazó directamente al gremio al que él pertenecía. Entonces a su llegada pues posterga este sistema actual que tenemos. En 1842 se establece la Compañía Lancasteriana como Dirección General de Instrucción Primaria. El mismo presidente Santa Anna fue el pionero en otorgarle el nombramiento al lado de Manuel Baranda, un abogado y político mexicano que en ese entonces se desempeñaba como ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Primaria. Los conflictos educativos que hubo en ese entonces, primero que nada fue que la enseñanza lancasteriana estaba siendo criticada porque este método era demasiado memorístico y masivo y señalaba que el alumno no tenía autonomía. Esta crítica sentó las bases para que la pedagogía moderna se enfocara en la comprensión profunda, el pensamiento crítico y el aprendizaje, en lugar de solo la retención de datos. Hubo también problemas financieros y de infraestructura.
sabemos que el intento de Manuel Baranda de uniformar esta centralización pues chocó con la autonomía de los estados y había una batalla para poder introducir nuevas ciencias, nuevas materias a la currícula de ese entonces, porque pues estamos hablando de una estructura colonial. Entonces, estas resistencias se mantenían, sin embargo, pues son las bases de que nosotros tenemos materias amplias con su currículo, con sus campos de formación y finalmente como propuesta personal, me parece que Santa Ana hizo lo mejor a seguir las estrategias de Baranda, aunque siguiera implicando eh, problemas con los centralistas, eh, creo que fue una buena decisión. Y pues si hubiera invertido un poquito más en la educación y menos en el gasto militar, pues hubiera habido un avance más significativo. Para 1867 tenemos la Ley Orgánica de Instrucción Pública. Esta se dio bajo la presidencia de Benito Juárez, que es de 1858 a 1872. Benito Juárez, recordemos que es un gran defensor de la soberanía nacional, de la justicia y de las libertades individuales. Él, junto con su doctor personal, Gavino Barrera, quien además era el educador que fundó la Escuela Nacional Preparatoria, desarrollaron las leyes de reforma y trataron de implementar la secularización de la enseñanza y la instrucción, pero no se pudo llevar a cabo dado el mal estado que tenía la hacienda pública. Entonces, gracias a este conflicto se sentaron las bases para que la educación de hoy en día fuera obligatoria, laica y gratuita para todos y para todas, porque ahí se empieza a dar formación también a las mujeres. Este fue el punto de partida para programas de apoyo a becas e infraestructura, se basificaron los mecanismos y estructuras educativas que abordan la asistencia escolar y se promovieron las instrucciones para el sexo femenino, como lo mencioné anteriormente, y se incorporó el positivismo. ¿Por qué estamos hablando de los programas de asistencia escolar que actualmente tenemos? Porque en aquella época había un ausentismo escolar dado que los alumnos no existían por temporadas de cosecha. Entonces, una solución efectiva habría sido cambiar el calendario escolar para que no coincidiera con el ciclo agrícola y de esa manera los alumnos pudieran trabajar y estudiar, garantizando una mayor asistencia escolar. Para 1873, las mismas leyes de reforma que propuso Benito Juárez son llevadas al rango constitucional por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que gobernó de 1872 a 1876. En este caso, hubo un conflicto de resistencia a la escuela obligatoria, lo que sentó las bases de hoy en día, que nuestra educación es responsabilidad de los padres en todos los niveles y hasta cumplir los 18 años de edad. También otro conflicto fue el laico religioso. Las leyes de reforma impulsaron un proyecto educativo liberal que priorizó la laicidad, gratuidad y el control del Estado, llevando aquí la sustitución obsoleta del sistema lancasteriano. Persistía un alto nivel de analfabetismo y la educación hoy en día es accesible para todos, reconociendo su contexto social y cultural. Y la falta de infraestructura que había en aquella época, pues a la fecha, gobierno tras gobierno, pues van otorgando ciertos apoyos y recursos para la educación. Entonces,
¿Qué otra manera pudo haber implementado Sebastián Lerdo de Tejada para la resolución de este conflicto? Me parece que implementar de manera gradual y negociada la laicidad por medio de clases extracurriculares de educación en la fe, pues pudo haber ayudado un poquito para que la reforma fuera avanzando hasta el momento en que se retirara por completo la iglesia. Em, Para 1888 tenemos lo que viene siendo el porfiriato. Aquí hubo una gran transformación en cuanto a la educación. Tenemos la ley de instrucción obligatoria que fue impulsada por Joaquín Baranda, en ese entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública, al lado de Justo Sierra, diputado del Congreso de la Unión y fundador de la Universidad Nacional de México. Aquí se crea un antecedente histórico con la fundación de la Universidad Autónoma de México. Entonces, ¿qué conflictos educativos hubo en ese entonces y qué impacto tienen en la actualidad? Primero que nada, el sector conservador y la jerarquía católica se oponían firmemente, pero actualmente nosotros contamos con una educación laica para todos, aunque por su parte sigue compitiendo con colegios cristianos privados incorporados a la SEP. Había una oposición constitucional y socioeconómica ante la educación obligatoria. Nosotros contamos con brechas aún en el acceso a la educación, porque aunque es gratuita y para todos, pues aún hay deficiencias. Por ejemplo, en las comunidades rurales no hay acceso al Internet, hay por ahí implicaciones actuales. Pero eh, sigue habiendo un gran avance entre las etapas que podemos mencionar. El conflicto del centralismo derivó en el actual sistema educativo nacional, que si bien se ha federalizado y descentralizado en parte, mantiene una base curricular única y una estructura normativa y centralizada. Y finalmente, la fundación, como lo mencioné ahorita, de la UNAM, profesionalizó a muchos estudiantes, los llevó a tener una enseñanza superior. ¿Qué resoluciones se proponen para este tipo de conflictos? Me parece que en aquel entonces existían muchas diferencias entre clases sociales. Los pobres eran muy pobres, los ricos eran muy ricos y había un contraste muy marcado. Entonces ahí yo creo que debió haber más apoyo para los pobres. En 1905 se crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Esta también bajo el régimen de Porfirio Díaz. Justo Sierra, en su llegada a la Subsecretaría de Instrucción Pública, junto con Gregorio Torres Quinteros, entonces jefe de la Secretaría de Instrucción Rudimentaria, buscan alfabetizar la población rural, ¿sí? Organizando en 1911 las escuelas rudimentarias. ¿Qué conflictos hay? Pues se nacionaliza y se cancela oficialmente la Compañía Lancasteriana, sustituyéndose por un modelo tradicional con métodos pedagógicos más modernos, lo que marca un desarrollo de la educación actual. Había una escasez de recursos, las comunidades rurales veían la instrucción rudimentaria como parte de la discriminación. Ya a la fecha, las comunidades rurales siguen teniendo desventajas, pero no ven la educación de esa manera ahora, sino como una oportunidad. El Ateneo de la Juventud, creado en 1909 por intelectuales como José Vasconcelos y Antonio Caso, se pronunció contra el positivismo y esto eliminó formalmente el positivismo como una filosofía educativa oficial. Si nos vamos a 1911, vemos que se establece la creación de las escuelas rudimentarias.
Esto se da durante la presidencia de Francisco I. Madero y Francisco León de la Barra como presidente provisional entre 1911 y 1913. Los impulsores aquí fueron varios. Tenemos a Gregorio Torres Quintero como jefe de sección de instrucción rudimentaria, de ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Tenemos a Jorge Vera Estañol, ministro de Educación a cargo de la expedición inicial de la Ley de Mayo de 1911. Tenemos al doctor Francisco Vázquez Gómez, secretario del ramo durante la presidencia interina de León de la Barra. Tenemos a Francisco Belmar, un magistrado y fundador de la Sociedad Indianista Mexicana. Tenemos a José Cosío, un diputado suplente y miembro de la Comisión Agraria, que también era miembro de la Sociedad Indianista y analizó problemas nacionales, culturales e indígenas. Esto favoreció la solución al analfabetismo y la desigualdad social, impulsando un modelo educativo que buscara la justicia social y la integración nacional. La falta de recursos e infraestructuras también fue un problema que gobierno tras gobierno fue siendo un impedimento. La inestabilidad política. Actualmente existe inestabilidad política porque cada que llega un gobierno nuevo busca implementar reformas educativas diferentes a las que se hicieron anteriormente. Pero finalmente todo esto nos sirve de antecedente para la educación actual. Nos vamos a 1917 con la promulgación de la Constitución y la actualización del artículo 3. Aquí se suspende la Secretaría de Instrucción Pública y las Bellas Artes y para 1920 se establece el escudo y el lema de la universidad. Venustiano Carranza es el presidente en turno de 1917 a 1920. Esta constitución fue impulsada por Venustiano Carranza y el escudo y el lema fueron establecidos por José Vasconcelos, que era el entonces rector de la Universidad de México. La resistencia de algunos estados a ceder su autonomía y recursos al gobierno central fue un conflicto que se presentó en la época. Este patrón se mantiene en la política moderna, donde el presidente debe pactar con los estados para implementar reformas o asegurar la gobernabilidad. Existen conflictos ideológicos. El sistema educativo mexicano moderno aún conserva un fuerte componente nacionalista, promoviendo el conocimiento de la historia y los símbolos patrios. La escasez de infraestructura y analfabetismo y pobreza fueron también un antecedente que ahorita da prioridad a las escuelas rurales para el campesino y para el indígena. Y anteriormente las fallas de capacitación docente dan ahora la valoración que tenemos hacia el magisterio. Me parece que durante el gobierno de Venustiano Carranza, en vez de suprimir los fondos, se debió crear un fondo federal para pagar a los maestros y adaptar el plan, permitir que se adaptara el plan a las necesidades locales de las escuelas. Para 1921, finalmente se federaliza nuestra educación y se crea la Secretaría de Educación Pública. Esto bajo la presidencia de Álvaro Obregón de 1921 a 1924. El impulsor de este logro fue José Vasconcelos, quien se asumió como el primer titular de la SEP y secretario de la Educación de 1921 a 1924. Los conflictos marcados en esta época fue el gran esfuerzo en la organización y la administración. Hoy en día la SEP es un sistema que se caracteriza por una fuerte rectoría y un financiamiento federal.
La formación y la capacitación de los maestros estableció las pautas para que la educación sea accesible para las comunidades rurales, la enseñanza técnica, la revalorización de la figura del maestro rural y los proyectos comunitarios. Los retos de cobertura y de infraestructura que se llevaron a cabo entonces iniciaron un proyecto educativo nacionalista e internacional con la creación de bibliotecas especializadas. Y el conflicto con la Iglesia finalmente se termina obligando a las escuelas a tener un currículo laico con enseñanzas y programas que no tengan influencias doctrinales. Y hasta aquí es como terminamos este trabajo de antecedentes logros educativos en la actualidad.